Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Le damos la bienvenida a don Pedro Matos en este segmento Impuestos y Negocios en el programa económico de la semana, quien viene con un tema interesante que tiene que ver con el desarrollo industrial y los pros y los contras que han tenido las legislaciones que se han aprobado en procura de mejorar la inversión en la producción industrial en la zona fronteriza del país. Don Pedro, ¿cómo está usted? Saludos, don Pedro. Saludos. Don Pedro, buenos días a los amigos televidentes. Yo hago referencia a la ley 2801, que es la ley de desarrollo fronterizo, para incentivar el desarrollo fronterizo o la inversión de empresas en esa zona. Establece exenciones de impuestos que han generado entonces la queja de otras empresas que entienden que reciben competencia desleal de aquellas empresas que se instalan en la zona fronteriza y que compiten con la ventaja de exenciones de impuestos con las demás empresas de nivel nacional. Pero una pregunta antes de que Pedro entre. ¿Y esas otras empresas que enfrentan las empresas fronterizas también no tienen unas exenciones altísimas? No, pero no solo eso, sino que tampoco nadie le impide que se instalen allá también. Exacto. Pueden instalarse. Si quieren instalarse, se pueden instalar. Sí, y así entonces pueden... Y así elimina la queja. Y así pueden disfrutar de esas exenciones. Exacto. Y al mismo tiempo benefician entonces a las personas que viven en esa comunidad. Elías Piña los recibiría con gusto. Elías Piña recibiría con mucho gusto una empresa de producción industrial, de lo que sea. Claro que sí. Siempre que no contamine. Ciertamente ese es el tema. La vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Silcia Almanzar, estuvo cuestionando una recomendación que hizo la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados en relación a la modificación de la ley. Ese tema lo vamos a analizar porque hay que ver los pros y los contras en relación a las empresas que se han instalado en esa zona y versus la pobreza de esa zona. Ese es un tema, y el otro tema es relacionado con un inconveniente que se está dando con el abastecimiento de energía eléctrica a unas motobombas en la zona de Sabana Larga de Elías Piña. De acuerdo a las declaraciones de la vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, donde ella plantea que las empresas instaladas, que según un estudio que hizo la Pucamaima, junto al Observatorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo de la República Dominicana, hay unas 95 empresas instaladas con una inversión de cerca de 15,000 millones de pesos. Una pregunta, párate ahí. Antes de que, cuando no existía ley, que fue Hipólito Mejía que la sometió al Congreso, no había ninguna empresa de esos 15,000 millones. De esas 95. De esas 95 no existían empresas, antes no existían. Bueno, esas son las empresas que según el estudio se han acogido a esa ley. Es posible que tuvieran antes. Porque incluso la modificación o la solicitud de modificación que emite, según la declaración de doña Circe, que emite la Comisión Permanente del área fronteriza de la Cámara de Diputados, las que existían pueden acogerse por 20 años a la ley 2801. Y dentro de los planteamientos que se hacen ahí está la exención del 100% de pago de impuestos sobre las rentas, sobre los beneficios. Durante ese periodo. Sí. También hay exención de un 25% del gasoil o del combustible diésel y de las energías alternativas. Tienen un 50% de descuento para la circulación nacional de vehículos livianos o pesados y el acceso a puertos y aeropuertos, entre otras exenciones. El tema de las exenciones nosotros lo hemos debatido bastante y el tema es importante comentarlo. Pero párate ahí. Y analizarlo. Párate ahí. Sí. Cada vez que aquí se habla históricamente del gasto tributario, ¿cuál es el porcentaje del gasto tributario? Se habla de un 6% del PIB. El gasto tributario, sí, 6.5%. 6.5%. El gasto tributario, cuando tú hablas del gasto tributario, estás hablando de las exenciones fiscales. De las exenciones fiscales. Sí, que son las exenciones que sobrepasan los 200,000 millones de pesos. 230,000 millones de pesos. 230,000, pero solamente hay exenciones que hay que criticar para la zona fronteriza.
Precisamente ese porque el sector industrial que no está en la zona fronteriza también tiene exenciones. Precisamente esa es parte del análisis. Doña Circe plantea que la Dirección General de Impuestos Internos debe darle seguimiento a esas empresas porque el 70% de los empleados están en todos los lugares del país, menos en la frontera. No, pero la DGI debe seguir todas las empresas. Pero ahí vamos. No solamente la de la ahí frontera. Vamos. Sí hay claro, un elemento, hay un elemento a destacar. Ciertamente, esos 15,000 millones, esos casi 15,000 millones de pesos invertidos en la frontera, en esas empresas privadas, con todos los subsidios que hemos mencionado, no han liberado en un porcentaje significativo a tomar en cuenta la pobreza en esa zona. Sí, es cierto. Eso hay que ponerle ojo y hay que sugerirle, me imagino a la Dirección de Frontera y a la Dirección de Impuestos Internos, que le dé seguimiento a las regulaciones que tiene esta ley. Me imagino que algún otro funcionario estará involucrado en esa parte, porque de acuerdo al estudio presentado por la Pucamaima y por el Observatorio de la Funglode, el 53% de los habitantes de la zona fronteriza hace sus necesidades en letrina. Número uno. Número dos. A mí me está llamando la atención que usted haga ese comentario en este programa por lo siguiente. La pobreza se enfrenta con políticas públicas pero ahí vamos. De manera general. Entonces tú no puedes echarle al sector industrial fronterizo la responsabilidad que tiene el gobierno conjuntamente con el sector privado. No, pero no solo eso, Alex. No solo eso, sino que... No, pero tenemos que aclarar eso. Si el 70% de los trabajadores de las empresas que están instaladas en la zona fronteriza no vive en la zona fronteriza, entonces eso indica que el 30% sí vive en la zona fronteriza. Claro. Pero también indica que ese otro 70% se moviliza de la zona no fronteriza hacia la zona fronteriza. Claro. Y eso contribuye con el dinamismo de la economía, encadenada, que implica el hecho de que una empresa esté instalada en una zona donde surgen negocios alrededor que le ofrecen servicios de venta de comida o de ropa o de cualquier otro tipo de servicios a las personas que se mueven desde la zona no fronteriza, asumiendo que sea verdad el 70%, hacia la zona fronteriza para trabajar en esas empresas. O sea que como quiera es importante. Pero precisamente, la ley 2801, para los amigos televidentes que nos siguen, es una política pública. Lo que estamos sugiriendo es que pero es el tema de la solución de toda esa gente que tiene problemas. Recuerden que el segmento es impuestos y negocios. Don Pedro, usted debería ser un defensor, un defensor rabioso de esa legislación. Sí, pero ahí estamos. Y lo veo favoreciendo la posición del sector industrial no fronterizo. Yo no estoy favoreciendo. Estoy sorprendido. Fíjese que estamos combinando la declaración de la vicepresidenta de la Asociación de Industria con el estudio que se ha hecho. Ciertamente, si el gobierno está forzando con un subsidio, ese subsidio disminuye los ingresos al fisco para fines de financiar los gastos pero que tú estás que pensando necesita la población. No, vamos a los ingresos. Si el gobierno hace un sacrificio, es para que por lo menos el 90% de los empleados, si eso es cierto, sean de la zona fronteriza. Y esos ingresos sirvan para cubrir sus necesidades. Si realmente el sector privado ha tenido un impacto en la frontera, ¿por qué el 53% todavía hace sus necesidades en letrina? Número uno. Número dos, ¿por qué utilizan como combustible todavía la leña en cerca de un 25%? ¿Por qué el 10% utiliza carbón? ¿Y por qué casi el 70% carece de agua potable en los hogares? Pero o sea, lo que estamos no, pero ese es otro tema. Lo que estamos es combinando la declaración con el impacto de los 15,000 o más de 15,000 millones de pesos, porque ese estudio fue hecho en el año 2016. Estamos hablando de que ha pasado un año y algo. Me imagino que la inversión es más alta todavía. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos sugiriendo? Y ese es un tema que hemos debatido bastante aquí, el impacto del subsidio. Que las instituciones gubernamentales, que les corresponde dar seguimiento a la regulación de esa ley para que las empresas la utilicen como deben utilizarla y para que el sector o la zona fronteriza, el área completa, tenga o se encamine hacia el desarrollo a través del impacto. Recuérdense que los salarios
es una forma del sector privado o del capitalismo retribuir la riqueza. En la medida en que hay más asalariados con empleos al menos cercanos a empleos de primera, que lo dudo, pero cercano a empleos de primera, la cantidad de millones de pesos que salen a través del pago de nómina, los 15 y los 30, si tenemos más del 90% de empleados en esa zona, impacta significativamente al sector productivo de la zona fronteriza. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, de la regulación a estas empresas que reciben exención. Claro que sí. Incluso pienso eso también con las zonas francas. De acuerdo con la DGI. Y con el sector industrial. El sector de zonas francas recibe exenciones por el gasto tributario por alrededor de 40.000 millones de pesos anuales. De acuerdo con los estudios de la DGI. Y yo te digo a ti, no hay que reducirle las exenciones a la zona franca, no hay que quitarle las exenciones. Ahora, yo creo que hay que fortalecer la regulación. Claro. Ese Consejo Nacional sí. de Zona Franca de Exportación está ya muy debilitado. Y aparte de que está muy debilitado. Nada más anuncia de que apertura de empresas. No solo eso, sino que también tiene ahí a una titular que la respetamos mucho, pero señores, esa reguladora tiene 14 años ahí. O sea, ya los reguladores tienen que irse la pregunta es, alternando. ¿estará regulando algo? No está regulando. De verdad que yo no siento Seguro el impacto no está regulando. de ese salario. Porque yo lo que te digo a ti, mira, cuando tú no me refiero solamente a la frontera. Y Por no ejemplo, nada personal. caigo en lo de la zona franca, por ejemplo. Si el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación anuncia, esta empresa se va a instalar aquí, va a generar tanto empleo. 5.000 empleos. Debe sumar al PIB tanto. Va a exportar, qué sé yo, 300 millones de dólares al año. Y va a aportar también en cuanto a eso en sus exportaciones, y va a invertir, la inversión va a ser de qué sé yo, de 500 millones de dólares. Ok, muy bien. Entonces va a recibir todas las exenciones correspondientes. Ahora, la ley dice que eso es en un periodo de 5 años. Yo nunca he visto al Consejo Nacional de Zona Franca emitir un informe diciendo, señores, hace 5 años, la empresa tal que anunció que se iba a instalar y que iba a generar tanto y tanto empleo, aquí está generando y cumpliendo con todas las promesas que se hicieron cuando se iba a instalar. Claro, no, y además un mecanismo de regulación para determinar. Hace 5 años, esta empresa que anunció hace 5 años que se iba a instalar, dijo que iba a generar 5.000 empleos y nada más está generando 2.000 empleos. Por lo tanto, le vamos a reducir un 70% de la exención. Exactamente. Entonces, dijo que iba a exportar 300 millones, nada más está exportando 100 millones. Hay que reducir las exenciones. Además, información. Dijo que iba a invertir 500 millones, nada más invirtió 200 millones. Para crear entonces hay que reducir las exenciones. Pero hay una situación. Y eso no implica eliminar exenciones, sino regular lo que se está dando como exención para ver si es efectivo. Por ejemplo, te voy a dar un dato. No solamente eso sirve para lo que tú estás diciendo. Aquí necesitamos crear las estadísticas económicas de las provincias del país, que yo soy de los que más brego con esa vaina. Ah, sí, sí. Y escúcheme que utilizo aquí no lo hay. la palabra. Claro. Por ejemplo, para Pedro Matos, una empresa que la voy a mencionar por su nombre, se llama Industria San Miguel, que produce los refrescos Cola Real. Esa está acogida a la Santiago Rodríguez. Esa empresa no solamente ha roto récord en materia de empleo y de productos lanzados al mercado, sino también que es una empresa exportadora. Sí. Y cuando se quiso adoptar una medida con ella, Santiago Rodríguez se tiró a la calle. Fue el pueblo que salió a la calle. Pero es que le ha cambiado la vida a Santiago Rodríguez. Sí, Santiago Rodríguez era latimuerto antes de Industria San Miguel. Antes de Industria San Miguel, es cierto. Como esa empresa, debiera regularse las demás. Porque en Montecristi, en Elías Piña, en Dajabón, en Pedernales, no se siente nada. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree, Pedro Matos, que el gobierno dominicano no es el responsable de que la situación en que se encuentra el mejor puerto de la República Dominicana, que es el puerto de Manzanillo? Mira, para las exportaciones de ese modelo. El gobierno dominicano, el gobierno. Mira, yo no sé qué organismo del Estado le da seguimiento a lo que tiene que ver con los subsidios y con, sí, en los sectores productivos. Ahora, lo que depende del señor presidente de la República, que escucha este programa, yo estoy seguro. Que escucha y lo ve. Yo estoy seguro que el lunes le está jalando la soga, como decimos en el argot popular, a quien regule esa situación. Porque si hay una persona interesada en que los pueblos pobres se desarrollen, es el presidente de la República. No, además que él es el sur. Y además es sureño. Y hablando de ese tema, tenemos otro tema de allá. Mira, eso iba a decir que tú dijiste que te ibas a referir a una situación que hay allá también. Sí, hay un empleado
yo me imagino que es el encargado. Cuidado, ¿eh? Sí, no, pero es una crítica constructiva. Pero dígale lo que usted quiera. Primero tenemos que saludar al corresponsal que tenemos en Sabana Larga de Elías Piña, Andrés, el señor Andrés, bueno, le dicen cariñosamente Papo Saco. Papo Saco. Papo Saco. El corresponsal de Elías Piña. Es el vocero de Elías Piña. Ese es el hombre que nos Papo Saco. Sí, que nos trae, nos trae las informaciones. Andrés Suero. Pero ¿cuál es Andrés Suero? Sí. ¿Cuál es la situación? Y al dirigente comunitario, Federico Vizcaíno. ¿Por qué que no quieren la situación funcionar la bomba, Pedro? El señor Wilson Jiménez, empleado o encargado de EDESTE en esa zona, con asiento en San Juan de la Maguana. Nosotros a través de este programa y de muchas diligencias logramos, y también por decisión propia, que el señor presidente hiciera una visita sorpresa, creo que fue finalizando el año 2016. En el 2017 se logró que las motobombas que sirven para mojar la tierra y sembrar frutos menores de 3 meses, de ciclo de 3 meses, como maíz, maní, entre otros, logramos que el señor presidente ordenara que esas 3 motobombas fueran electrificadas. Es decir, cambiar la forma de suministro de energía de gasoil o de combustible diésel, que es un poco más difícil y más caro, a energía eléctrica. ¿Qué pasa? Este señor, a través de la EDESUR, se hicieron las instalaciones de las 3 motobombas. Estamos hablando de Río del Padre, Sabaneta y Sabana Larga. Aparentemente, él va a la zona y pregunta que quién va a pagar la energía eléctrica. La Junta de Regantes le dice quien va a pagar la energía eléctrica es el INDRE. Él decide llevarse, Esteban Delgado, tú que sabes más de eso que yo, de energía eléctrica, dicen las velas de los CUTA, que es el conector. De los cutaos. Que es el conector que une dos yo diría... para hacer el contacto. Es como un switch. El asunto es que él se lleva... cables. Se lleva el pedacito de hierro, vamos a llamarle así. Sí, del cutao. Del cutao, que le dicen la vela en el argot popular. Se lo lleva y más nunca ha vuelto por ahí. ¿Qué pasa? Aparentemente el problema es de pago de energía eléctrica. Se supone que la Junta de Regantes le va a reembolsar al INDRE. No sé cómo le va a reembolsar porque son juntas de regantes que tienen predios de subsistencia. Pero eso, 50, 60 y 100 tareas de tierra. Pero eso es facilísimo de solucionar. Pero es una sencillez. Eso no le cuesta nada al INDRE. Y la Junta de Regantes no ha ido al INDRE para que el INDRE le dé el dinerito, para que le pague a la EDESUR. Lo que le vamos a solicitar a Sabana Larga es que se tire a la calle. No. Bueno, pero de alguna forma tiene que hacer sentido. Que vayan al INDRE, Olga Fernández resuelve eso, que entonces le pague a EDESUR y que se canalice. Pero está muy metido en el sur con la presa de Monte Pero ustedes me han dado la salvación porque don Olgo limpia el canal a través de una crítica constructiva que le hicimos por aquí. Sí, pero entonces, no hay que tirarse a la calle para eso, porque yo no creo. Y además son de gobierno a gobierno. El EDESUR es una empresa del gobierno, el INDRE es una empresa del gobierno. Entonces, es un asunto de que la Junta de Regantes vayan a donde el director del INDRE, le expliquen la situación y le digan que EDESUR ha suspendido la disponibilidad de electricidad en esa zona porque hay que pagar esa energía y que lo ideal es que sea el INDRE que lo pague, tomando en cuenta de que fue una promesa del presidente de la República. Y Olga Fernández no solo es PLDista, sino que es danilista. Pero no solamente eso. Y bien conectado. Le vamos a sugerir a la Junta, no a la Junta de Regantes, no, a la Cámara de Diputados y a la de Senadores y también al señor presidente de la República. Por cada galón de combustible, nosotros pagamos 2 pesos para un supuesto transporte público, para el transporte privado, que es lo más desorganizado que hay en este país. Señor presidente, de esos 2 pesos, yo sugiero que se cambie ese proyecto de ley o que se cambie la ley y de los 2 pesos, 1 peso sea destinado para el pago del combustible y de la energía eléctrica, de las diferentes motobombas que tiene la zona más pobre de este país, que es la zona fronteriza. Porque si el problema es combustible y pago de energía eléctrica,
vamos a quitarle un peso. No, pero eso está demasiado, porque eso no tiene costo. Es que según los sindicalistas, esos son cheles. Según los sindicalistas, esta es una cuenta ignorada, guardada, esperando desarrollar. Ya Pedro quiere meterse en problema con Ubiere, con Antonio Mar. No, es un problema. Es un problema del país. Además, no son los 2 pesos con el transporte, es un 25% de eso. El otro 75% para rehabilitar las vías. Para finalizar, pues yo sé que el tiempo está largo hoy, el tiempo apremia a la televisión. El señor senador Adriano Sánchez Roa, que es mi hermano, le hicieron una pregunta. Él siempre dice que es su hermano para acabarlo. Le hicieron una pregunta en un programa radial donde trabaja. No, vamos a identificar el programa radial donde están mis amigos. En la Z101, Nachito. Donde está Alvarito Albero y Ricardo un hombre que distingue a Alex Jiménez. Le han preguntado. A Alex Jiménez y a su esposa. Claro que sí. En la Z. Le han preguntado al señor Willy Rodríguez. Sí. Le han preguntado al señor senador que qué pasa con la carretera que une el municipio cabecera de Comendador con Sabana Larga y la zona de Matallaya. Y el señor senador gagueó, no sabía de esa carretera, primero. Segundo, cuando pudo decir algo, dijo que era un camino vecinal, que le iban a tapar los hoyos. Yo quiero decir al señor senador que primero no es un camino vecinal, porque esos 20 kilómetros de carretera unen al municipio cabecera de Comendador con Sabana Larga y más de 10 secciones en esa zona con la carretera que va de la zona de Matallaya a Bánica, Pedro Santana. Es decir, estamos hablando ¿Cómo que el senador de esa zona no conoce? No la conoce. No la conoce y yo le estoy Pero diciendo, don Adriano Sánchez Roa. Pero era hermano y amigo de una tía mía. No salía de la tía mía cuando quería los votos de la casa de Lucía Vizcaíno, mi tía. De ahí no salía. Ahora la desconoce. Señor senador, es la carretera que une. Que se prepare el senador en 2020. No, que vayan tomando. Se le va a acabar la calidad zona vitalicia. Elías Piña, que vaya tomando nota. Porque si el señor senador no conoce realidades de ese tipo, una carretera, 20 kilómetros que une a más de 20 comunidades, entonces yo no creo que sea digno de que permanezca en ese pueblo. Esteban, vamos a despedir el segmento con una pregunta al estilo Alvarito. ¿Y no será que el señor Pedro Matos quiere en el 20 la silla de Adriano Sánchez Roa en el Congreso? Vamos al cambio, retornamos en breve.